Lo tenemos en pantalla. Esta la tercera entrevista de este espacio. Lo ponemos en pantalla. Vamos a conversar en unos minutos nada más con Sonia Correa desde Brasil sobre este análisis, esta lectura necesaria, incluso para distinguir entre qué es el extremismo, qué es el fundamentalismo, porque claro, esto en los medios de comunicación del planeta se está hablando. Se está hablando por lo que ha sucedido en los últimos días, pero que no es reciente, hay que tener un poco más de memoria de lo que sucede en Afganistán. Ya la tenemos en espera, agradecemos su presencia y le pedimos que nos confirme si es que nos escucha a Sonia Correa. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Muchísimas gracias, Sonia, por aceptar esta invitación de Wambra, medio digital comunitario. Bueno, queremos partir justamente desde ahí. Hemos escuchado varias palabras, varios conceptos que de alguna manera intentan explicar o catalogar a este grupo talibán. ¿Por qué hablar de extremismo? Mira, primero quiero decir que, entre comillas, yo no soy un especialista en Afganistán, ¿no? Entonces, todo lo que puedo hablar sobre Afganistán soy muy modesta y muy cautelosa, porque el contexto de Afganistán es un contexto históricamente muy complejo. Ese es un país que accidentalmente, ¿no? Está situado como en una esquina, ¿no? En un cruce de los imperios desde el siglo XIX. No estaba en el sitio de competición entre los británicos y los rusos en el siglo XIX. Después va a estar durante la Guerra Fría, al final del periodo de la Guerra Fría, en el cruce entre la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y después se convierte en un sitio crítico después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001. Y ahora de nuevo está en el centro de una reconfiguración geopolítica muy importante que tiene sobre todo relación con China, ¿no? Y las tensiones por hegemonía global entre China y Estados Unidos. Entonces, yo pienso que eso es como una descripción muy sencilla de algo mucho más complejo, pero creo que tener ese enmarque, ese encuadre más amplio es muy importante antes de empezar a hablar más directamente del talibán, ¿no? Yo cuando hablé con Verónica de Wambra ayer, yo decía que resumir o intentar sintetizar lo que pasa en Afganistán como un problema de fundamentalismo y género sería una mirada muy miope, ¿no? Por varias razones, ¿no? Primero, desde el punto de vista de la terminología, que es lo que ustedes me han preguntado inicialmente, ¿no? Yo desde mucho no utilizo el término fundamentalismo como una calificación general de fuerzas patriarcales, religiosas y dogmáticas que tienen en sus pautas como un objetivo principal el control de los cuerpos de las personas en general, pero en especial los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y la reproducción y la sexualidad. Y tengo esa posición porque el término fundamentalismo es un término étnico, como se dice en antropología, ¿no? Es el nombre que se han dado ellos mismos, los evangélicos, de la lectura literal de la Biblia. Evangélicos norteamericanos se han autodenominado así en el comienzo del siglo XX, ¿no? Ellos se han denominado fundamentalistas porque se proponen a una lectura literal, fundamental del texto bíblico, ¿no? Entonces, transportar ese nombre para otros contextos es muy complicado, ¿no? Eso es una diferencia importante. Eso no se transporta ni para el catolicismo ni para el islamismo, aunque hayan corrientes en el Islam, como es el caso de Talibán y otras, que también reivindican una lectura literal del Corán, ¿no? Pero la otra diferencia es que una cosa son fuerzas integristas, dogmáticas, religiosas, que actúan políticamente,
Y otras cosas muy distintas son fuerzas que recurren al uso de la guerra, ¿no? De las armas, ¿no? O sea, son fuerzas extremistas en el sentido de que intentan promover cambios políticos con el recurso abierto a la violencia, ¿no? Y creo que esa es una diferencia que uno tiene que hacer, aun cuando haya corrientes que se pueden caracterizar como dogmáticas, religiosas en Islam. La diferencia con el Talibán, con el Estado Islámico, que son fuerzas extremistas en el sentido del recurso de la violencia de manera sistemática, ¿no? Entonces es como... Nos parece importante, digamos, comenzar con esta diferenciación, porque muchas veces cuando se piensa en fundamentalismos, uno tiene esta imagen del Medio Oriente, del mundo árabe, y no se piensa en que acá también, en Occidente, hay grupos fundamentalistas, y también se lo reduce todo este tema de, Asia Central, sobre todo con Afganistán o el mundo árabe en general, con el tema de la religión, y se lo intenta reducir e incluso justificar. Pasa esto porque, digamos, tienen esta visión así cerrada aparentemente de la religión, y todo aparentemente se queda ahí, ¿no? Intentar justificarlo desde ahí. Es súper importante porque una de las otras razones, porque desde los años 2000, cuando escribimos un libro sobre esos temas, con Ross Dechesky y Richard Clarke, la otra cosa que decimos que un problema de ese uso generalizado e impreciso de fundamentalismo alimentaba y sigue alimentando lo que se llama islamofobia, ¿no? Esa idea de que fundamentalistas son los islámicos, esos que tienen el Corán, que controlan las mujeres, que violan los derechos de las mujeres, que ponen las mujeres bajo burka. Ese imaginario se ha creado a partir del Occidente, ¿no? Sobre todo en los medios, pero también en discursos feministas, algunos lamentablemente, ¿no? Esa visión muy sesgada, que hace con que eso haga obliterar nuestros fundamentalismos, ¿no? Del Occidente, incluso acordando lo que yo he dicho, ¿no? Son los evangélicos norteamericanos que se autodenominaran hace 100 años más o menos como fundamentalistas, ¿no? Entonces recuperar ese origen es muy importante, ¿no? Y la otra cosa que yo quería decir es que aun cuando lo que está pasando en Afganistán en ese momento sea efectivamente muy crítico desde el punto de vista de los derechos y de la vida y de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, yo creo que tampoco debemos ser miopes en términos de mirar solo ese aspecto, por más crucial que sea, porque es la sociedad afgana como un todo que está en riesgo, ¿no? Los riesgos que implican la llegada del Talibán de nuevo al poder son cruciales para las mujeres, pero también para el conjunto de la sociedad, ¿no? Artistas, la libertad de prensa, la organización política de Afganistán, que ya era muy precario, ¿no? Entonces creo que hay que pensarlo, el tema de las mujeres en el contexto y sin perder de vista esa dimensión relacional, ¿no? De interdependencia. En tanto que si uno mira las imágenes, las personas que están huyendo de Afganistán son mujeres, hombres, niños, ¿no? Es un conjunto de personas, ¿no? Yo escuché, no sé si en Al Jazeera o en otro canal ayer, un padre que estaba en la frontera de Pakistán diciendo por qué quería salir, y decía, quiero salir por mis hijas, ¿no? Entonces también eso es muy importante, ¿no? No pensar que todos los hombres de Afganistán, ¿no? Están alineados y son cómplices de esa violencia patriarcal y extremista de los talibanes contra las mujeres. Creo que hacer esa diferenciación también es muy necesario. Y finalmente, la dimensión geopolítica. Creo que no podemos nos perder en lo que pasa dentro de Afganistán y perder de vista la complejidad y lo que está en juego ahora en la dimensión geopolítica de las fuerzas ahí en tensión y en juego en Afganistán. Eso también es muy, muy importante. Justo en redes sociales, los medios de comunicación hablan de estas prohibiciones para las mujeres. Se ha
evidenciado más que otros factores de lo que está pasando en Afganistán. Como decíamos, y acá nos comprometemos en Wambra a dar seguimiento al tema y tratarlo en cada dimensión, con la complejidad que tiene. Sin embargo, lo que pasa con las prohibiciones de las mujeres nos atemoriza. Incluso puede ser también parte de este discurso del terror y del temor, ¿no es cierto? Pero hay algo concreto, que son medidas restrictivas hacia los derechos, principalmente los cuerpos de las mujeres. Esto no solo ocurre en Afganistán, esto no solo ocurre con el talibato o con la implementación de este poder. ¿Qué pasa justo sobre la mirada hacia los cuerpos de las mujeres para el sometimiento desde un poder que llega, que se lo toma por asalto? Mira, lo primero es decir que, como has dicho, ¿no? Hay una situación extrema en esos contextos de un orden patriarcal llevado al extremo, que recurre a la violencia, ¿no? Como es el caso de lo que fue el gobierno, ¿no? El poder del talibán en Afganistán desde los años 90, 96 hasta 2001, ¿no? Que también se repitió, bueno, hay ejemplos, también hay momentos en Irán donde se ha visto eso, y hay también el ejemplo del Estado Islámico, ¿no? En la zona de Irak. Entonces, esas son situaciones límites que reflejan una cosa que saben las feministas, ¿no? Que los sistemas de sexo-género de corte patriarcal tienen en su corazón, digamos, ¿no? Como su cierne, el control de los cuerpos y de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, esa es una forma extrema, pero eso está presente en todas las formaciones con sesgos patriarcales, de que las nuestras tampoco escapan, ¿no? Pueden no ser tan extremos, pero esos elementos están presentes, y tenemos que pensar que aún en nuestras sociedades hay segmentos y fuerzas que, a mi ver, si tuvieran las condiciones de imponer reglas tan extremas, rigurosas y de control sobre la vida de las mujeres, lo harían, ¿no? No son hegemónicas, ¿no? Pero hay fuerzas que sí lo harían. Y yo pienso que, y hay situaciones que vivimos en esas sociedades donde eso pasa, ¿no? Violaciones, control de los esposos sobre las esposas, o sea, esto no está ausente en nuestras sociedades. La diferencia es que esas fuerzas ahí llegan al poder, y porque están en el poder de Estado tienen mucho más capacidad de control. Ese es un elemento, ¿no? Creo que la otra cosa, yo decía al comienzo, ¿no? Hay que tener en cuenta, en el caso específico de Afganistán, que la visibilidad que ha tenido la situación de las mujeres, ¿no? Y el patriarcado del talibán en su control sobre la vida de las mujeres en los años 90, ha ofrecido un argumento para la invasión de Afganistán, ¿no? Creo que eso es la suprema ironía o la suprema hipocresía de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque el feminismo blanco norteamericano, al final de los años 90, ha hecho de Afganistán un caso, no un case, ¿no? Se ha movilizado para ayudar, para denunciar, para llamar atención, para la violación de los derechos, la subordinación de las mujeres en Afganistán. Y esas movimentaciones del final de los años 90 han sido instrumentalizadas por el gobierno Bush para invadir Afganistán, ¿no? Y hubo segmentos del feminismo norteamericano que ha apoyado la invasión. No todo el feminismo norteamericano, pero una parte sí, ha apoyado la invasión en nombre de los derechos de las mujeres, ¿no? Y es trágico, ¿no? Que ese mismo poder que ha hecho esa intervención brutal ahora salga como está saliendo, ¿no? Una salida de las fuerzas
súper mal planificada, ¿no? Que ha dejado la población en las manos, ¿no? O sea, toda la prensa norteamericana está hablando de eso, o sea, la falta de preparación, de planificación de la salida de los militares norteamericanos de Afganistán es una vergüenza, ¿no? Con semejanzas con lo que se ha ido en Vietnam en los años 70, ¿no? Es una escena que está volviendo en el imaginario, ¿no? Y es trágico, ¿no? Que ese mismo poder ahora deje el país, dejando la población como un todo y las mujeres en especial en situación de extrema vulnerabilidad frente a lo que pueda pasar, ¿no? Dicho eso, los materiales que yo he revisado desde ayer un poco para hablar con ustedes también nos indican que tenemos que tener alguna cautela en esas proyecciones, porque al menos los liderazgos de Talibán desde el domingo están dando señales, ¿eh?, de que no van a ser tan extremistas en términos de la gestión. Están dando señales. Eso no quiere decir que debemos creerlos, ¿no? Pero están haciendo un juego político. Incluso uno de los liderazgos ayer dijo que las mujeres van a estar autorizadas a estudiar, ¿no? Y hubo una escena de televisión donde una periodista mujer entrevistaba a un liderazgo, uno de los jefes militares que llegó, lo entrevistó en tele, ¿no?, ayer, lo que es bastante insólito y muy distinto de lo que pasaba en los años 90. Entonces, lo que quiero decir que también no podemos hacer proyecciones, tenemos que mirar un poco más a ver lo que va a pasar, porque Talibán está haciendo un juego muy complejo, ¿no? Ha negociado con todos los países del entorno, ha tenido negociaciones con China, con Rusia, con Pakistán, con India, ha hecho promesas y acuerdos con todos, parece una movida de venderse una imagen distinto. No quiere decir, y no es para confiar en ellos, ¿no? Hay que tener mucha atención, pero eso se tiene que tener en consideración. Puede pasar que los jefes, los líderes políticos van a decir una cosa en la tele, para la prensa internacional, mientras que en la realidad de la vida cotidiana, ¿no?, los soldados, las milicias talibanas van a hacer una cosa muy distinta, ¿no? Hay noticias de que en algunas zonas que han sido ocupadas desde julio ya hay prohibiciones para que las niñas vayan a las escuelas. Entonces puede haber un mundo así como con dos partes, ¿no? Una parte oficial de Talibán y una realidad mucho más dura y difícil para las mujeres, niñas y la población en general, ¿no? Ahora, Sonia, quisiera yo recuperar algunas de las cosas que tú mencionas en la entrevista, y justamente ayer escuchábamos al presidente de Estados Unidos, John Biden, que decía que el objetivo de Estados Unidos nunca fue, digamos así, recuperar a la sociedad de Afganistán de esta fuerza del Talibán, sino más bien precautelar que haya otro ataque terrorista en Estados Unidos concretamente. Ahora también, digamos, nos pones a pensar en el hecho de que muchas de las veces se habla... Lo que dice Biden no es verdad, ¿no? Uh-huh. Yo que he sido testigo de la justificativa de las invasiones en 2011, ¿no?, lo he seguido muy de cerca. Los halcones que estaban en Washington en ese momento, ¿no?, Rumsfeld, que era el jefe del Pentágono, Paul Wolfowitz, que era el estrategista, ellos decían claramente que las invasiones tienen por objetivo instaurar la democracia, ¿no? Biden puede estar diciendo una otra cosa ahora, pasados 20 años, pero para nosotros que hemos seguido muy de cerca lo que pasaba en ese momento, el discurso era: la guerra instaura la democracia, ¿no? Lo que es una fatalidad, es un error político brutal, ¿no? Porque la democracia no puede emergir de una guerra y sobre todo de una intervención imperial, ¿no? Pero el discurso y
lo que pasaba en el proyecto estratégico de Estados Unidos en ese momento era así, tenía una fantasía de que la intervención iba a democratizar el Medio Oriente como todo y Afganistán también. Se puede recuperar los discursos de época, especialmente de Paul Wolfowitz, ¿no? Entonces, Biden puede recontar la historia de otro modo hoy, ¿no? Porque mucha gente se lo olvidó, pero no, el objetivo, y tanto que hubo una inversión gigantesca de Naciones Unidas, de los europeos, de los norteamericanos, para establecimiento de un sistema político multipartidario, para formación de jueces y jueces, para estructuración de un sistema judicial democrático. Entonces, sí, hubo una inversión que no tuvo los efectos esperados, eso es una otra cosa, ¿no? Pero que esa inversión se ha hecho, pero es un error, ¿no? No se crean democracias a partir de intervenciones imperiales. Creo que la historia de Afganistán de los últimos 20 años es como el ejemplo, ¿no? La crónica, ¿no? De un desastre anunciado desde el primer momento de la invasión en octubre de 2000. Pero finalmente, digamos, en todo caso puede ser este uso de los discursos, tanto de la democracia, de las mujeres, por ejemplo, del tema de los derechos, finalmente, como para, de alguna manera, justificar finalmente esta guerra, de pronto la toma de los recursos naturales, hablemos del opio, mismo del petróleo en Afganistán, pudo haber servido en ese momento de excusa, ¿no es cierto? Y algo también que tú mencionas, Sonia, es el hecho de alguna manera... No estoy diciendo que el tema del terrorismo, que el tema de Bin Laden no era importante, era, ¿no? Claro que era estratégicamente importante para Estados Unidos, ¿no? Pero no se puede decir que no había una ambición, ¿no? De una democratización imperial, de un proyecto imperial de democratización. Eso quiero decir, ¿no? Habían las dos cosas, ¿no? Quería recalcar en esta idea de que la hipocresía por parte de los países occidentales y de alguna forma de grupos, como tú mencionas, que no son hegemónicos, pero que de alguna manera nuevamente pondrían en peligro, acá en Occidente, sí podrían, los derechos de las mujeres. Y un poco hace pensar, ¿no es cierto?, por qué todavía los derechos de las mujeres siguen en peligro en cualquier tipo de régimen político finalmente. Bueno, porque tenemos sistemas de sexo-género que siguen muy desiguales, ¿no? Las transformaciones mal empezamos, ¿no? A cambiar las estructuras desiguales de eso que llamamos los sistemas sexo-género, ¿no? Y que tienen su expresión máxima la forma patriarcal de control, ¿no? Ese cambio es un cambio largo, de larguísimo tiempo, y mal lo empezamos, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan potenciales retrocesos no debería sorprendernos, ¿no? Porque son estructuras milenarias, ¿no? Tenemos como camadas geológicas que sostienen la desigualdad entre hombres y mujeres, las concepciones sobre lo que es masculino, lo que es femenino, ¿no? El repudio a formas, identidades, conductas, cuerpos que no tienen lugar en ese binario del masculino y del femenino. O sea, son estructuras muy profundas, ¿no? Que están en los modos de pensar, están en las estructuras institucionales, están en las doctrinas religiosas, están en las leyes, están en los espacios físicos, ¿no? La separación entre hombres y mujeres, que es el riesgo que ahora de nuevo están corriendo las mujeres de Afganistán, ¿no? Que se vean impedidas, ¿no? De ocupar determinados espacios fuera de sus casas. Entonces son estructuras muy, hay como un hábito, ¿no? Se acostumbra que eso es natural, ¿no? Y cambiar esa concepción de naturalidad, no solo de la desigualdad, pero también de la diferencia entre los sexos, es un cambio de largo plazo, ¿no? Y siempre hay el riesgo de que se devuelva, ¿no? Al punto de partida, ¿no? Pero hay efectivamente la situación que algunas mujeres, en especial en Afganistán en este momento, están con una situación de vulnerabilidad muy alta. Por ejemplo, las juezas,
¿no? Uno de los esfuerzos que se han hecho en esos últimos 20 años fue, como yo he dicho, la estructuración de un sistema judicial independiente. Y parte de ese esfuerzo incluyó la formación de juezas, ¿no? Hay como 200, 300 juezas. Esas mujeres están en situación de extrema vulnerabilidad, porque pueden ser consideradas por el talibán como cooptadas, ¿no? O cómplices de la invasión norteamericana, y sobre todo porque son mujeres que van a estar ocupando espacios de poder, ¿no? Yo creo que ellas están como en la mira, ¿no? Prioritaria y principal, ¿no? De ese momento. Y claro, por todos los relatos se sabe que la situación en las zonas rurales, en las ciudades más alejadas de Afganistán, donde la milicia talibán ha hecho la ocupación desde del final de junio, ¿no? Que están ocupando esas zonas, ahí la situación es mucho más dramática que en las ciudades mayores, donde hay media, donde está la prensa internacional y donde está saliendo información, ¿no? La preocupación mayor es justo con las zonas donde no hay visibilidad sobre lo que está pasando. Sonia, y para cerrar la entrevista, agradecerte, finalizar. Hay muchos comentarios en redes sociales que potencian el discurso sobre quizá una reacción antifeminista de trasladar las luchas que se dan en la región latinoamericana, en nuestra región, hacia lo que se considerarían, entre comillas, verdaderos problemas, y lo hemos conversado en esta entrevista, que se han evidenciado en países con lo que está pasando con el talibato en Afganistán. Pero nuevamente, regresar la mirada a Occidente, hay temas que no están solventados y que no nos hace, parecería que esta balanza, no hay este equilibrio de Occidente bueno y Medio Oriente, Asia malo. No hay esta división. ¿Qué podrías hablar de estos comentarios? No, claro, los binarismos son complicados en cualquier análisis. El binarismo de género es muy complicado, ¿no? Es un binarismo que tiene que ser interrogado siempre, ¿no? Porque trae consigo muchas inequidades, ¿no? Potenciales de violaciones, tortura incluso, ¿no? Violencia extrema, muerte. Pero el binarismo en el pensamiento político es siempre muy problemático, ¿no? La idea, cuando se transporta la dicotomía, el maniqueísmo religioso hacia la política, ¿no? Siempre creamos situaciones congeladas, ¿no? El lado malo, el lado bueno, sin percibir que hay siempre mucho más complejidades y matices, ¿no? Y en la situación de Afganistán, por ejemplo, en ese momento tenemos que, uno, mirar el desastre potencial para la sociedad afgana y para las mujeres en línea en especial, sin perder de vista las dimensiones geopolíticas y la historia larga, ¿no? Una historia larga que inclusive contiene ese hecho problemático del feminismo blanco ofreciendo, ¿no?, a una fuerza imperial el pretexto para hacer una intervención cuyo resultado desastroso ahora asistimos, ¿no? Y no solo mirar a Estados Unidos, porque claro, Estados Unidos tiene el imperio americano, ¿no? Tiene una responsabilidad gigantesca en relación a lo que pasa ahora, tanto por la invasión cuanto por cómo está haciendo la retirada, ¿no? Que también es desastrosa, pero hay otros poderes a mirar. Hay mirar lo que está haciendo Rusia, hay sobre todo que mirar lo que está haciendo China. China es absolutamente vital, y como estoy hablando con Ecuador, ¿no? Ustedes que conocen más de cerca que muchos otros países en América Latina la presencia económica, ¿no? La fuerza económica y los intereses económicos chinos, la presencia de China y los juegos que está haciendo China en relación a la vuelta del talibán al poder en Afganistán deben ser objeto muy, muy importante de nuestra atención. Yo leía poco, no sé en qué vehículo,
Por ejemplo, que hay canales, circuitos de Internet en China que están describiendo lo que pasó en Kabul como haciendo una analogía con el final de la gran marcha de Mao Zedong cuando llegó a Beijing en 1949. O sea, internamente en China hay la producción de una narrativa de que lo que está pasando en Afganistán es una revolución, ¿no? O mirar lo que está diciendo el primer ministro de Pakistán, que es un señor con una formación occidental, pero ustedes saben que Pakistán no se puede entender lo que pasa con Afganistán sin mirar lo que pasa con Pakistán y lo que hace Pakistán, porque Pakistán es como el patio de atrás, ¿no? De los talibanes, ¿no? Entonces hay que mirar lo que está diciendo Imran Khan, ¿no? Imran Khan ha echado un discurso patético, un señor que se ha formado académicamente en Inglaterra, diciendo que era bueno que el talibán estuviera porque lo que se estaba enseñando en las escuelas de Afganistán era, se enseñaba a los niños ahora, después de la invasión, cómo ser esclavos. O sea, entonces hay un montón de actores políticos con intereses nada éticos, puros intereses que están en juego una vez más en esa, como yo decía, esa esquina geopolítica del mundo que es Afganistán, y creo que tenemos que mirar todo al mismo tiempo, ¿no? Por eso no es posible hablar de los buenos y de los malos, ¿no? De los diablos y de los ángeles. Ahí no hay ángeles y no hay diablos, ¿no? Hay fuerzas en juego con intereses muy geopolíticos, muy fuertes, económicos, y una población, ¿no? Que está como sujeta, ¿no? A esa dinámica bastante imprevisible, ¿no? De fuerzas y de juegos que está pasando. Lo que sí sabemos es que el talibán ha negociado con todos. No, negoció con Estados Unidos, negoció con los rusos, negoció con los chinos, los indianos, los pakistaníes. O sea, tiene acuerdos, ¿no? Por todos los lados ahí, ¿no? Está como protegido por esos acuerdos mientras tanto, ¿no? Uh-huh. Sonia, muchísimas gracias. Tenemos que mirarlo. Sonia, muchísimas gracias por esta explicación bastante amplia, con una mirada, digamos, no solamente, como decíamos, al tema del género, la religión, sino entender que Afganistán finalmente no se puede leer este país solamente desde un lado, sino que hay que ampliar justamente esa mirada para entenderlo también en su dimensión geopolítica, económica. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad y cuando sea posible de nuevo hablamos, ¿no? Muchas gracias.